Gracias, muy amable. Cuando yo recién me convertí, de recién que me convertí, aprendí un montón de coritos, pero bien muchos coritos. Es más, el principio de nuestro ministerio, casi todo el tiempo de la alabanza eran puros coritos. Y recuerdo estar sentado ahí en la casa y las personas enfrente de mí y puros coritos. Solo Dios hace al hombre feliz, una mirada de fe. Ven, 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 espíritu. Y todo eso es lo que cantamos. Y la gente bien contenta, alabando al Señor, contentos, cantando, alabaré. Y tremendo que lo que Dios hace con un corazón que se entrega al Señor, ¿no? Lo va moldeando cada día, hermanos. Bueno, a ver si nos moldea un poquito más hoy. En Primera de Reyes, capítulo 15, es donde vamos a continuar en esta noche. Todos tienen su Biblia, ¿verdad? Habíamos visto en el capítulo 14 la vida de Jeroboam y Roboam, dos reyes, uno para cada reino, uno para el reino de Judá, uno para el reino de Israel. Esta noche la palabra en el capítulo que vamos a estar viendo nos presenta otros 4 reyes. No sé si va a haber alguna pregunta entre las cosas que vaya usted a escuchar durante el estudio, pero les voy a pedir que escriba sus preguntas. Eso es muy bueno. Si usted tiene alguna pregunta o algo que quisiera saber un poco más, porque al final podemos compartir. Y por eso yo a veces les digo, haga sus notas o sus preguntas o lo que quiera, porque es bien bueno. No se quede con la duda. Pregunte, porque el que no pregunta no aprende, ¿verdad? Y les decía que este capítulo presenta 2 líneas, más o menos 2 líneas paralelas entre el reino de Judá y el reino de Israel. En Judá tenemos a 2 reyes que se van a mencionar por nombre, uno es Abiam y el otro es Asa. Esos son de la descendencia de la tribu de Judá, por consiguiente descendientes de David. Por otra parte tenemos los reyes de Israel, que estos reyes vendrían siendo de diferentes tribus, mayormente de la tribu de Benjamín, pero tenemos a Nadab y a Baasa. Esos son los 4 reyes que paralelamente se van a estar reinando en sus respectivos reinos. El capítulo tiene o muestra también claramente cómo es que afecta el comportamiento, la fidelidad o la infidelidad de cada rey, cómo afectan la estabilidad social, la estabilidad política, la estabilidad espiritual del reino, de la gente en el reino. Así que vamos a ver qué aprendemos del primer rey que tenemos en los primeros 8 versículos que vamos a leer de corrido. Y aquí comienza a describirse el reinado de Abiam. Dice así: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén.
por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Heteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. Y ahí está el primer rey. ¿Cuánto vamos ahorita? ¿Cómo va el partido? ¿Cuánto dijimos? 1-1, van empatados. La semana pasada nos quedamos empatados. Viene la revancha. Y aquí encontramos luego a este hombre, Abiam. Abiam es de la tribu de Judá. ¿Cuánto dura su reino? Nos dice el versículo, los primeros versículos. ¿Cuánto? 3 años. No mucho que decir de su reinado, por 3 años. Lamentablemente se dice lo negativo de este hombre. Inmediatamente la palabra de Dios describe a este hombre como alguien que hizo lo malo delante del Señor. Y yo creo que hay varias cosas que podemos nosotros mirar de la vida de este hombre para aprender. Si yo le dijera, vamos a aprender, vamos a analizar, vamos a evaluar la vida espiritual de este hombre, algunas personas dirán, ya lo van a criticar o lo van a evaluar para criticarlo, porque regularmente eso es lo que hacemos. Regularmente nos medimos con las otras personas para evaluarnos a nosotros mismos, a ver si no estamos tan mal como aquellas personas. Yo no estoy tan mal como el pastor Ramiro, yo no estoy tan mal como André, yo no estoy, y eso es un problema en los seres humanos, se comparan a otros seres humanos. La evaluación espiritual es bien importante para nosotros como cristianos. Y la evaluación espiritual de este hombre nos enseña a nosotros a evitar caer en los mismos errores. Este hombre no fue de un corazón recto o perfecto con Jehová como lo fue David. Ahora, David no fue perfecto en su vida. Y ustedes ya lo saben y hemos hablado de esto antes, que Dios cuando pone a David como ejemplo, no está poniendo a David como ejemplo de que nunca pecó. Está poniendo a David como ejemplo de que nunca dividió su corazón en creer en Dios. Siempre amó a Dios. Y lo único que hizo que a Dios no le agradó, por lo cual sufrió las consecuencias, y ya pasamos por ahí cuando estuvimos en los libros de antes. ¿Qué fue lo que aprendimos de esto? Que el Señor lo pone como ejemplo porque David no adoró a otros dioses, no se fue con otros dioses. Y nosotros aprendimos que ese es el corazón que Dios busca, un corazón que ame a Dios, un corazón que no se divida. Porque ¿quién de nosotros tiene un corazón perfecto? Ninguno de los que estamos aquí. Todos desafortunadamente nosotros tenemos a veces una actitud media apática a nuestra vida espiritual. Y si no nos evaluamos, si no examinamos nuestro corazón para saber cómo estamos, pues vamos a seguir disminuyendo nuestra vida espiritual, porque no vamos a saber qué ajustar. Es bueno evaluar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Es bueno evaluar la vida espiritual de este hombre porque vemos que este hombre aprendió algo que su padre le dejó y siguió el camino que su padre le dejó. Y se fue en pos de dioses paganos y se fue y adoró a otros dioses, y por eso es que hizo lo malo delante del Señor. Ahora, ¿habrá una lista para que nos evaluemos nosotros delante de Dios? ¿Habrá una lista en la palabra de Dios que nosotros digamos, aquí hay una lista donde yo tengo que considerarme a ver si estoy siendo yo alguien que no estoy cayendo en lo que cayó este rey? Sí hay listas, muchas listas, pero vamos a escoger una nada más, una que el Señor Jesús nos dio. ¿Qué les parece? Y se encuentra en Mateo capítulo 5. Vamos a ir versículo por versículo, comenzando desde el versículo 3, porque ahí comienza a describir las características de alguien
que de verdad se puede evaluar, alguien que debe de apuntar hacia esa dirección y alguien que puede llegar a ser una persona como la que describe Jesús. En el versículo 3 comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí está lo que estábamos diciendo. Muchos se comparan los unos con los otros. Algunas personas se comparan con otros seres humanos. Y no debemos de hacer esto. Cuando dice aquí bienaventurados los pobres, no está hablando de una pobreza económica. Aquí no es sino reconocer nuestra propia necesidad espiritual. Cuando una persona se puede evaluar, cuando una persona se puede poner a pensar qué tan necesitado estoy yo de verdad de Dios. Y si te pones a evaluar esa condición, casi todos los que somos honestos podemos decir: híjole, yo estoy necesitado. Y si tú reconoces que está necesitado, es exactamente lo que Jesús está diciendo. Los pobres en espíritu, los que reconocen su incapacidad de salvarse a sí mismos, los que reconocen que son débiles, estos son los pobres en espíritu, los que necesitan ayuda y lo saben. Que aquel hombre, aquel rey Aliab, no reconoció esto. Pensó que no le iba a afectar lo que aprendió y siguió el mismo camino. El Señor nos dice que nosotros debemos de considerar nuestra necesidad espiritual y confesar nuestra incapacidad de ayudarnos a nosotros mismos en esa área. Esos son los pobres en espíritu. Regularmente vea estos versículos y lee estos versículos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y luego califícate. Y ojalá que nunca vayas a responder: no, ya estoy bien en esta bienaventuranza. Yo ya no necesito ayuda. Porque ahí vas para abajo. Luego el versículo 4 nos habla de los bienaventurados porque lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hasta ahí lo voy a dejar. Y cuando habla de los que lloran, no se refiere al llanto por los problemas comunes de la vida. No habla de los problemas familiares, no habla de te corrieron del trabajo. No llores por estas cosas en realidad, porque no es lo que está diciendo el Señor, sino al dolor por el pecado de uno mismo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, Dios, no sé con quién estaba hablando yo, estaba recordando con quién estaba hablando y no pude acordarme, pero estábamos hablando de cómo Dios odia el pecado, cómo debemos de odiar el pecado. Se me hace que fue aquí el sábado, que Dios odia el pecado, y así como Dios odia el pecado, también nosotros debemos de odiarlo. Sentir ese desprecio por las cosas que regularmente nos hacen caer, por la mentira que a veces hablamos. O sea, debemos de comenzar a sentir y debemos de, con dolor en nuestro corazón, arrepentirnos y deber a llorar, porque esos son los que Dios está diciendo: que una persona que actúa así, que sabe su condición, su pecado, pero que llora, el Señor lo consuela. Porque regularmente es cuando pedimos perdón: Señor, perdóname, hice lo que no debía, perdóname, Señor, y Dios te consuela. Y cuando nos quebrantamos y caemos en sollozo y todo esto, Dios viene con su mano y te consuela, porque Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de restauración, es un Dios de esperanza, y con Él podemos nosotros gozar, que aunque nos equivocamos y aunque lloremos, el Señor va a estar ahí para consolarnos. Bienaventurados los que lloran. ¿Te has puesto a analizar, a evaluar tu propia vida en esta área? ¿Has considerado cómo ves tu pecado? ¿Has concluido a decir que es feo el pecado? ¿Que es una cosa horrible el pecado? Entonces, cuando hagamos esto, vamos a llorar de verdad con sinceridad, no lágrimas de cocodrilo,
como algunos que pasan al frente, reciben a Cristo y así como lo reciben, así se van. No hubo cambios en ellos, lloraron y pidieron perdón y todo, pero fueron más de boca hacia afuera, no de corazón. Dios no quiere cosas de labios hacia afuera, sino de un corazón de verdad quebrantado. Verso 5 también dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos. Hay personas que nomás le cambian una letra. ¿Y qué dice si le cambias una letra a esa palabra? ¿Verdad? No habla de esto. El manso no se parece al otro. Al contrario, el manso es una persona que sabe que tiene fuerza, pero que la tiene controlada. La mansedumbre, así es. Tú tienes fuerza, tú puedes hacer mal, tú puedes lastimar, pero lo tienes ahora bajo control por la ayuda del Espíritu de Dios en tu vida. Bienaventurado ese hombre. ¿Te has evaluado en esta área? O quizás respondiste de una manera carnal cuando no debías y gritaste y maldijiste o reaccionaste de una manera violenta, aventaste las cosas que traías en la mano o lastimaste a alguien. Esa persona necesita examinarse y evaluarse en esta área. Manso, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, la idea de la tierra por heredad en este versículo, que lo van a heredar los mansos, ¿cuál es la primera cosa que tú crees que se va a poder experimentar en el reino cuando ya estemos ahí? ¿Qué es la primera cosa que tú crees? ¿Qué es lo que establece el Señor en su reino? ¿Qué es el tema principal de cuando Cristo establece su reino? ¿Qué es? ¿Quién sabe? Es la paz. Es la paz. Y cuando el reino es lleno por todas esas personas que son mansas, entonces van a experimentar paz en sus vidas. Paz y como les dije, es una promesa para el futuro. Y no solamente es una paz externa, sino una paz que ya estamos experimentando hoy. Aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué acaso no fue una de las promesas que Cristo hizo para los que se acercan a Él? Encontramos descanso en Él, una tranquilidad interna, una paz interna, que aunque haya problemas afuera y dolor y todo esto, nuestra confianza está en Él. Qué hermoso. Y es bueno compararnos o evaluarnos en esta área. El versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Qué bueno que no paró allí, ¿verdad? No dice bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque eso lo tenemos todos los días. Es algo muy natural. Los hombres comen y beben todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, y algunos hasta 4 o 5 veces al día. Pero es algo que el Señor usa para decir de qué es lo que debemos de tener hambre. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Justicia significa vivir conforme a lo recto. Justicia significa vivir conforme a lo que es verdadero, a lo que le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Que los hijos de Dios hagan la voluntad de Dios. Entonces, yo me quiero examinar en mi vida personal, no al vecino, sino a ver cómo estoy viviendo mi caminar cristiano dentro de la voluntad de Dios. Porque a quien yo quiero agradar como un hijo de Dios es a mi Padre Celestial. Y cada discípulo no se conforma con una vida superficial en lo espiritual. Oiga. Hay muchos cristianos que tienen vida espiritual por encimita nada más. Van a la iglesia el domingo, de vez en cuando leen la Biblia, de vez en cuando oran. Hay unos que ni siquiera hacen lo posible por estar entre otros creyentes. Les gusta mucho el ambiente secular. Y yo creo que nuestra vida superficial en lo espiritual es peligrosa. Porque para este rey del que estamos examinando, por el que estamos evaluando, para este rey los ídolos eran
lo que él hacía. Él buscaba a los ídolos, él adoraba a los ídolos. Entonces esa fue su vida espiritual, una vida superficial. No buscó el verdadero Dios. Aquí dice el Señor Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre que no te sacias. Lees la Biblia y luego te emocionas y te llenas tu corazón, y luego la próxima vez ya estás listo para recibirlo otra vez porque has estado en una manera regular recibiendo la palabra de Dios. Es tu alimento, es tu fortaleza. Entonces no es superficial tu relación con Dios en tu vida espiritual. Es una relación que tú quieres más, que tú deseas más, tienes hambre. Le hacía ver a mi esposa la comparación entre un bebé. ¿Qué hace un bebé cuando nace? ¿Qué es lo primero que hace un bebé al nacer? Llorar. Es muy natural que llore, pero ¿por qué está llorando? Uno pregunta, ¿por qué razón llora esa criatura? Y cuando ese bebé lo toman en sus brazos y se lo llevan a la mamá, ¿qué es lo primero que la mamá hace? Lo va a amamantar. ¿Se fija cómo la relación entre una persona que ha nacido del Espíritu y un bebé que ha nacido también? Es lo mismo. Nosotros al nacer del Espíritu, al nacer de nuevo, comenzamos a llorar y a pedir a Dios que nos alimente. Y Dios, con su gran amor con que nos ama, nos alimenta. Y por eso comenzamos a crecer. Y a crecer y a crecer y a crecer. Y aquí nosotros vemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o los que tienen hambre y sed de Dios, o los que tienen hambre y sed de hacer las cosas como Dios quiere. Evalúa tu vida delante del Señor, hermano, en estas áreas, porque son muy importantes. ¿Estás caminando en la voluntad de Dios? ¿Tienes hambre y sed de la justicia de Dios? ¿Tienes hambre y sed de Dios? Verso 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí como que es una cadenita, como que se va formando una cadenita. Si usted mira aquí, bienaventurados los misericordiosos, es una cadenita, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordioso, misericordia. Pero ¿quién fue el primero que ofreció la misericordia? Dios. A esa persona que es más dichosa que ninguna otra, porque recibió la misericordia de Dios. ¿Qué significa recibir la misericordia de Dios? Ya saben ustedes qué es esto. La misericordia de Dios es que no nos dé lo que nos merecemos. Entonces Dios hizo el primer eslabón, ahora tú eres el segundo eslabón. Dios fue misericordioso contigo, ahora tú muestra misericordia y síguelo haciendo, porque esa es la manera como se distinguen aquellos que experimentaron la misericordia de Dios. Van pasando la misericordia hacia los demás. Han recibido misericordia y van dándola. Hay que evaluarnos en esto. Yo creo que en esto la mayoría de nosotros los cristianos reprobamos porque demandamos nuestro derecho, no somos misericordiosos. Una de las cosas que usted y yo regularmente hacemos cuando nos metemos al carro es ser otras personas. Detrás del volante somos otras personas y parece ser como que la carretera fuera nuestra. Y no queremos que nadie nos arrebase, no queremos que nadie nos venga pisando por detrás, o nos estén haciendo el cambio de luces, o nosotros a otras personas. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que es el impulso de uno. En lugar de decir, pásale, mira, no te preocupes. Oh, usted llegó primero, pásale. No, ¿qué? ¿Cómo? Y ahí vas a acelerarle el carro, a pitar, a molestarte, a llenarte así como de coraje, y luego después te das cuenta que ese no es Cristo. No sé por qué se ríe mi esposa, pero eso es realidad, hermanos. Entonces yo necesito aprender a ser misericordioso, y es una evaluación buena. Vemos a este hombre, este rey tenía dioses paganos, ídolos. ¿A quién estuvo afectando? No nada más su persona. De seguro que sus hijos recibieron el mismo ejemplo, la misma escuela.
y los hijos también eran idólatras. Tremendo. El versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sinceridad, integridad, conducta, eso es lo que pide un corazón limpio, para que la gente se dé cuenta. No andar haciendo, ni andar diciendo, no estar robando, ser íntegro en nuestra manera de responder a las personas con puntualidad, con sinceridad, con integridad, con puntualidad. Todo esto habla de un corazón limpio. Buena evaluación sería. Luego el verso 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No es alguien pasivo. Un pacificador no es alguien que es pasivo, o sea, que no matas ni una mosca, no. Aquí habla quien trabaja activamente para reconciliar relaciones. Por ejemplo, Dios me reconcilió a mí con Él. Dios te reconcilió. O sea, nos dio el ejemplo de reconciliación el Señor Jesús. ¿Qué es lo que dice Pablo? Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el misterio de la reconciliación? El evangelio de Jesucristo. Cuando tú predicas el evangelio, estás queriendo reconciliar al perdido, al pecador, con el Dios Santo. Y ese trabajo no se lo dio a los ángeles, se lo dio a los hombres. Entonces, bienaventurados los pacificadores, aquellos que llevan a otros a conocer al Señor, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y solamente los hijos de Dios hacen este trabajo con todo el corazón. El verso 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La persecución que no es por los errores que yo cometo, sino porque mi vida se conforma a la de Cristo. Y el 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de... o sea, Cristo hace la persecución, la personaliza en Él. Ustedes van a ser perseguidos por mi causa, porque han creído en mí, porque me siguen. Pero ¿saben qué? Ustedes son bienaventurados. Su identidad conmigo los hace bienaventurados. Y todas estas cosas que vemos nosotros es una regla para medirnos, para evaluarnos. No dejemos que otras personas nos evalúen como nosotros estamos haciendo con Aliab. Dejemos que la palabra nos evalúe. Dejemos que la escritura nos diga a nosotros cómo estamos. Hemos estado llevando a cabo estas cosas que el Señor dijo, estos son. Ese es el carácter de los hijos de Dios. Estos como los creyentes, mis seguidores deben de ser. Qué buena lista que tenemos. Qué regla tan importante para medirnos en nuestra vida espiritual delante del Señor. No delante de los hombres. Ellos solamente van a ver nuestra vida, pero Jesús ve nuestro corazón, exactamente. Entonces, lo primero, su corazón de este hombre no era perfecto delante de Dios. No se evaluó nunca. Nunca tomó el tiempo para decir, ok, soy rey de Israel, ¿cuál debe ser mi comportamiento? ¿Cómo me debe de ver la gente? ¿Cuál es mi respuesta hacia la gente? Nunca lo hizo. Pero nosotros como cristianos sí debemos de preguntarnos, ¿qué es un cristiano? ¿Qué hace un cristiano? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo de hablar? ¿Cómo debo de reaccionar? Todo eso es importante para nosotros como un tipo de evaluación personal. ¿De acuerdo? Eso aprendemos de este hombre. La segunda cosa que vemos de este rey es que él continuó en los pecados de su padre Roboam. Siguió el mismo camino, siguió la idolatría y adorar a los dioses falsos. Y yo les digo, hermanos, ustedes que tienen hijos, asegúrense que sus hijos vean su ejemplo como cristianos. Asegúrense que sus hijos no vayan a ser víctimas de nuestro descontento como cristianos. Porque si nuestros hijos llegan a decir, no, yo para qué voy a la iglesia si mi papá
es así, mi mamá es asá. Y yo veo que no, la verdad que yo no veo el cristianismo en ellos. Hay que nosotros examinarnos para no dejarles a ellos una cosa en la cual ellos digan, yo no quiero ser cristiano. Como este hombre siguió el mismo ejemplo de su papá y sufrió las consecuencias. Pero aún así, viviendo fuera de lugar y siendo idólatra y comportándose como se comportó, aún así podemos nosotros ver la gracia de Dios. Si leímos con atención, allí Dios mantiene su promesa, mantiene su palabra por amor a David. Ahí en medio de este hombre idólatra, porque Roboam no hizo lo que hizo David. O sea, no siguió el camino que David mostró, pero sí siguió el camino de su padre Salomón. Y Salomón tenía muchos dioses, dioses paganos de todas partes del mundo. Entonces Roboam siguió el ejemplo de su padre Salomón, y Eliab siguió el ejemplo de su padre Roboam, pero Dios mantuvo su gracia fiel. Dios mantuvo su palabra fiel. O sea que aunque el hombre sea infiel, Dios se va a mantener fiel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios mantiene su promesa, Dios cumple su palabra. Dios no cambia aunque el hombre esté fuera de lugar y viva mal. Dios sigue con su palabra firme, fiel, precisa, exacta, y Él lo dijo y Él lo hará. Esas cosas aprendemos y de ahí podemos evaluar nosotros en nuestra propia vida. Vámonos al siguiente rey, porque el primero murió. Nos dice los versículos que el primero se fue y reinó en su lugar Asa. Entonces, al continuar con el versículo 9, nos continúa diciendo: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. ¿Se fija cómo menciona a Jeroboam? Jeroboam no es el rey de Judá, Jeroboam es rey en Israel. Y mientras él era rey de Israel, en Judá estaba reinando Asa. Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. Es positivo esto, ¿no es cierto? Que haya durado tanto tiempo. A menos de que haya sido un dictador como el que acaban de quitar del mapa, que por 40 y tantos años estuvo dictando en un país en donde tenía la gente mal. Los 41 años que tenemos aquí descritos comienza como algo positivo. Y luego dice, el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa, que dice el versículo 11, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Positivo, ¿no es cierto? Porque quitó del país los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho, y también privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. ¿Cómo va el marcador hasta ahorita? Ya perdimos ya lo perdimos. 2-2 vamos. 2-2, vamos 3-1. No. 2-2, ¿verdad? Empate otra vez. Órale. No, está bien, no, es que ya parece que los que estamos en el público allá gritando al referee, sáquelo de ahí. El reinado de Asa es en Judá. O sea, continúa el área en donde comenzamos, en la tribu de Judá, el reino de Judá. El reino de este hombre, Asa, se divide en 3 secciones en este capítulo. Primero nos habla del comienzo de su reinado,
Pero también al comienzo de su reinado nos habla, no sé cuánto tiempo tomó, no sé si lo hizo inmediatamente, pero hizo reformas espirituales. Hubo reformas espirituales con el reinado de Asa, un buen rey. Quitó los ídolos, que es otra de las cosas que hizo positivas para la nación. Expulsó los sodomitas, que es otra de las cosas o las prácticas que se asociaban con diferentes tipos de cosas fuera de lugar. Expulsó a los sodomitas. Evitó que su abuela, porque aquí dice su madre, ¿verdad? Pero es su abuela, Maaca. Acuérdense que a veces en los comentarios de la cultura hebrea se habla de la mamá, pero no necesariamente debe ser la mamá, sino la abuelita, como el caso del padre. No fue como David su padre Roboam, pero David no era su padre, David era su abuelo. Entonces puede ser que esta mujer se mencione aquí como su madre, pero el título en realidad o la palabra aquí es abuela, reina madre, como decir, ella es la del alto rango, la matrix en la familia, ¿no? Pero ¿por qué no quiso que fuera? No porque no quería que no fuera reina, sino porque fue una idólatra, fue una mujer que tenía influencia idólatra. Entonces la quitó. Otro positivo para el rey Asa. Y luego restauró el altar y dedicó tesoros para el Señor. Otro positivo. Entonces, ¿cuál es su evaluación de parte de la palabra de Dios? ¿Cómo Dios ve a este hombre? Lo ve con un hombre con el corazón perfecto como el de David su padre. ¿Qué otro positivo? Sirvió al Señor todos los días de su vida. Todos estos fueron positivos en la vida de Asa. Buen reinado. Hasta allí. Una cosa que vemos que no hizo, ¿qué fue? No quitó los altares de los ídolos, sino que los dejó allí. Tal vez no ofreció sacrificio, tal vez no fue y adoró allí, pero ahí los dejó. Y ojo aquí, porque hay veces cosas que cuando venimos al Señor y le entregamos todo, le decimos, Señor, yo ya te entrego toda mi vida, pero si queda una sola área que no le entregamos al Señor, ahí va a estar. Y va a salir. En todo tiempo va a salir. ¿Por qué? Porque no la rendimos. Para muchos es hábitos, para otros pornografía, para otros robar, pero son cositas que se van quedando. Y si se quedan ahí y nunca las entregamos al Señor, nos van a venir acabando, porque salen. Y esto es lo único que no hizo, no quitó todos los lugares altos. Pero tiene muchos positivos que no sirve eso como un balance para que el Señor esté contento. Pues vamos a ver, porque está bien hasta ese momento. Verso 16, hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel. Ahora ya viene mencionándose el otro rey del otro lado en Israel. Hubo guerra todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. O sea que comenzó a edificar este lugar llamado Ramá. Estaba fortaleciéndolo, estaba fincando para evitar que vinieran al rey de Judá. Verso 18, entonces tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa. Y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Trabimón, hijo de Erizón, rey de Asiria, el cual residía en Damasco, diciendo: hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. Y aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Aquí vemos un negativo en este hombre. Quiere la destrucción del rey de Israel, pero en base a ir y a pedir ayuda de un rey pagano, de un rey incrédulo. El verso 20 nos dice: y Ben-Hadad consistió con el rey
consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Gijón, Dan, Abel Bet, Maaca y toda Cineret con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tisra. Entonces el rey Asa convocó a toda Judá sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mizpa. Y este rey fue un rey que hizo una alianza que la verdad no debería de haberla hecho, y cuidado con esto cuando nosotros buscamos una alianza que no es del mismo yugo. Por decir, un negocio, y te metes con un incrédulo, ¿cómo piensas que van a terminar las cosas? Si tú eres un creyente y la otra persona es una persona incrédula, ¿van a terminar bien las cosas? Lo más seguro es que no. Puede que al principio todo vaya bien, pero tarde que temprano la avaricia o la naturaleza de una persona que no tiene temor de Dios salga. Entonces, ¿qué vas a hacer? Este hombre busca la ayuda de este hombre, pero nunca ora al Señor para pedir ayuda. Nunca pide al Señor que le muestre qué tiene que hacer. Y aunque Asa fue fiel en muchas cosas, en esta alianza con el rey de Siria muestra una debilidad en su fe en Dios. No buscó a Dios. No esperó en Dios. Fue a los recursos humanos. Fue a lo que uno puede hacer, a lo que uno puede lograr, pero no confió en su Señor. Mire cómo dice Isaías 30, versículo 18. Isaías 30, 18 dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Y es un versículo para que nos demos cuenta nosotros como cristianos que a veces las cosas se van a poner como difíciles y no muy claras. Tenemos que aprender a buscar la dirección del Señor. Tenemos que aprender a decir: Señor, no sé qué hacer. No sé qué dirección tomar, no sé qué decidir, ayúdame. Y estar en oración. Y el Señor nos dice: eres bienaventurado cuando tú actúas de esta manera y me buscas con todo el corazón. Entonces, Asa, buen principio, mala mitad. Pero se considera que hizo las cosas bien delante de Dios. Versos 23 y 24 nos relatan las últimas cosas que hizo Asa, y ahí va a terminar su carrera. Los demás hechos de Asa, verso 23, y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies, y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat. Lo que nos enseña la escritura es que este hombre reinó bien, reinó con el temor de Dios, pero hubo una que otra cosa que hizo. Sin embargo, Dios lo reconoce hasta el final. Últimos años y muerte de este hombre. Qué triste, ¿no? Cuando nosotros caemos con una enfermedad y esa es la que nos va a terminar. Tuvo una enfermedad de los pies. No se sabe exactamente qué fue la enfermedad, pero pudo haber sido una enfermedad que lo comenzó a terminar desde ahí hacia arriba. Hay que empezar bien, hay que terminar bien. Hay que servir al Señor todo el tiempo hasta el último día. Ay, esa es una de mis oraciones. ¿Se imaginan que yo muera detrás del púlpito en una predicación? ¿Ha sucedido esto? ¿Algunos de ustedes saben en la historia de los pastores si alguien ha estado predicando y le da un ataque al corazón y ahí quedó?
¿Sí han sabido? Wow, tremendo. La pregunta es, ¿por qué tuvo ese ataque al corazón? No, les dejo de tareas. Bueno, viene el reinado de Nadab. Vamos 2-2 hasta ahorita. Empate nuevamente. Del verso 25, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel. Aquí viene ahora el reino del norte. Ese es el reino del norte, las 10 tribus de Israel. En el segundo año de Asa, rey de Judá, ahí está, paralelos. Y reinó sobre Israel. ¿Cuánto tiempo reinó sobre Israel? 2 años. Qué bueno, porque hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Imagínense si haya durado 41 años. La misericordia de Dios, ¿no? 2 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, en los pecados con que hizo pecar a Israel. ¿Y cuál fue el pecado de Jeroboam? Ya sabemos que aprendió de Egipto a hacer becerros y los adoró, como lo hizo la nación de Israel en el desierto. Y así hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Y lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Aquí viene alguien que es de una tribu que pues la verdad nadie hubiera pensado que iba a venir de una de esas tribus alguien para reinar. Y este hombre que lleva este nombre de Baasa, pues se queda como rey. El otro solamente duró un par de años, no mucho que decir. Y qué triste cuando la palabra de Dios menciona el nombre de alguien y no hay mucho que decir. ¿Te puedes imaginar que tu nombre aparezca en la Biblia y que no haya nada que decir de ti? Y estuvo José Luis en la iglesia Calvary Chapel Hispano. That's it. Nada bueno, no buenas obras, no predicación, nada, nomás el nombre y ya. Y fue Juan Carlos a la iglesia Calvary Chapel Hispano. ¿Te imaginas que? Pero qué diferente cuando se habla de un hombre como Job. 40 y tantos capítulos para descifrar y describir y mostrar la vida de Job. Y luego la vida de Abraham, y luego la vida, y todos ellos que tienen una historia tremenda. Pero hay veces, como en este caso, reinó Nabad 2 años e hizo lo malo delante de Dios. Se acabó. Verso 29. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta rehaerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. Este Baasa acaba con toda la casa de Jeroboam. Palabra de Dios. Digo el profeta, esto es lo que te va a suceder. ¿Y quién cumple la palabra de Dios? Dios usa a Baasa para hacer este trabajo. Y toda la casa de Jeroboam se acaba. Verso 30, por los pecados de Jeroboam que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Cuidado con eso. En estos versículos nos dice que Dios puede enojarse contra nosotros. No contra nosotros como hijos de Dios, ¿no? Contra el que peca contra Él, contra el que hace lo incorrecto, que vive como vivió este hombre, ¿no? Haciendo lo malo delante de Dios. Dios se enoja contra esta gente y Dios trata contra esa gente, y el castigo es severo. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. 3-2. Otro rey malo. El cuarto rey, llamado Baasa, nos describe desde el versículo 33 en adelante
En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tisra, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. 24 años de maldad. 24 años de estar viviendo mal delante de Dios. Asesina, mata a la familia de Jeroboam. Su reinado comienza a darnos a nosotros una ventanita para ver cómo el reino de Israel estaba pero tan, ¿cómo se dice cuando no hay algo, cuando no tiene estabilidad? Tambaleante. Estaba tan tambaleante el reino que los reyes no duraban más que unos 2, 3 años y se acababan. Y no venían como en la dinastía, por decir, el rey David. El rey David, toda la dinastía de David está prometida en Judá. El cetro no se apartará de la casa de Judá. Eso se lo leí la vez pasada y les dije. Eso es lo que dijo Jacob allá en Génesis capítulo 40, creo que fue el versículo 19 que les di. Cuando está esa promesa que el cetro no se iba a apartar de la casa de Judá. Y la promesa se viene cumpliendo. Entonces, cuando viene David, todos los reyes que vienen de parte de David, la verdad son varios reyes de la dinastía de Judá, llamado el Reino del Sur. Más o menos son como 20 reyes. 20 reyes que fueron, unos buenos y unos malos. Y del otro lado, que es de la dinastía de muchas otras tribus, son más o menos como 19 reyes. Y que son paralelos los unos con los otros, y unos hacían el bien y otros hacían el mal, y luego a veces los dos hacían el mal, y luego a veces uno hacía el mal, otro hacía el bien, y así se la estaban llevando entre estos reyes. Tengo aquí la lista, la verdad, lo que se me hace más para mí importante es que Dios cumple su palabra en el reino de Judá. Porque bien fácil se podía haber revelado a alguien más, y bien fácil podía haber dicho a alguien, no, hay que quitar a este rey y nosotros hacemos el trabajo. No, Dios mantuvo la promesa en la casa de David. Y Dios continuó su promesa y la va a seguir continuando en pie, porque Cristo viene pronto, el Rey de Reyes, Señor de Señores, quien viene de la tribu de Judá. Este es el capítulo 15. Vamos 4-2. Porque de estos reyes que acabamos de ver, uno solo fue el que hizo lo bueno. Los otros 3 hicieron lo malo delante del Señor. Entonces, ¿qué? No vamos 3-2, vamos 4-2. 4-1. Vamos perdiendo los buenos. Roboam hizo lo malo delante del Señor. Jeroboam hizo lo malo delante del Señor. Eliab hizo lo malo delante del Señor. Van 3, ¿verdad? Asa hizo lo bueno delante del Señor. Va 1. Nadab hizo lo malo delante del Señor. Baasa hizo lo malo delante del Señor. Entonces son 4-1. Ese es como estábamos yendo nosotros la vez pasada, cuando empezamos con Jeroboam y Roboam. Que los del sur habían metido, como quien dice, el primer gol. Luego vinieron los del norte, que también metieron el primer gol. Los dos hicieron lo malo, pero en cuestión de quién hizo lo bueno y quién hizo lo malo, solamente hay uno hasta ahorita. Excepción de David, que David era rey sobre todo Israel, tanto de Judá como de Israel. En él no tenía dividido el reino, en él el reino estaba unido, así como con Salomón. La aplicación entonces, para terminar,
nos recordamos nosotros, hay que tener reformaciones espirituales personales. Hay que evaluarnos, autoevaluarnos, cómo estamos en ciertas áreas de nuestra vida para asegurarnos que no estamos decayendo. Cuidado con la idolatría o el peligro de la idolatría, como vemos aquí. Y a pesar de que quizás cayésemos o quizás no fuéramos fieles, Dios mantiene su palabra fiel. Vamos a orar. Señor y Dios, esta noche que nos has dado la oportunidad de reunirnos y que nos has bendecido con tu palabra para poder meditar, que nos has dado una porción justa, una medida justa, porque aquí ninguno de nosotros podemos decir que o no necesitábamos la instrucción o no era para nosotros. La medida fue justa, porque estoy seguro que tu palabra y tu espíritu redarguyeron el corazón del que de verdad tuvo oídos para oír en esta noche. Y Padre, tú sigue trabajando en mi vida, sigue trabajando en la vida de mis hermanos y haz la obra conforme a tu deseo para nuestro bien. Señor, gracias porque nos amas, porque vas a tratar con nosotros con ese amor que nos has mostrado, y ayúdanos a que en las evaluaciones que hacemos podamos ser sinceros. Sí, me falta aquí, sí, necesito esto, necesito ayuda, para que podamos seguir adelante, Señor. Permítenos gozarnos en tu palabra, tener hambre, sed, un corazón puro, un corazón limpio, ser misericordiosos, ser mansos, buscar cómo reconciliar a otros contigo. Ayúdanos a todas estas cosas que hoy pusimos delante de nuestro corazón. Y gracias por mis hermanos que estuvieron atentos en esta noche. Te alabo y te bendigo y te pido que los lleves a casa con bien, con tu bendición desde lo alto, en el nombre de Jesús. Amén.